Como todos ustedes saben, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió de forma personal, cambiar la política exterior de España el pasado viernes. El pasado viernes lo conocimos nosotros, y no precisamente por el Gobierno de España, sino por una filtración desde Marruecos. Sin contar con la oposición, donde siempre ha habido consenso en la política exterior de España, sin contar con sus socios del gobierno, sin contar con los socios que lo apoyan parlamentariamente, sin contar con un acuerdo del Consejo de Ministros, sin contar con las fuerzas políticas de Ceuta, Melilla y sobre todo de Canarias. Pedro Sánchez ha decidido entregarle gratuitamente a Marruecos el antiguo Sáhara español. Inmediatamente los medios de derecha en España han dicho que, hombre, era lo oportuno, la forma estaba mal, pero era lo oportuno, porque si no, Argelia, apoyado por Putin y el Imperio Ruso, podían tener una ventana de salida a través del Frente Polisario y Argelia a la costa del Atlántico. Miren, este vídeo lo hemos titulado que Pedro Sánchez ha vendido a Canarias. Y la ha vendido por lo que les vamos a explicar ahora mismo. En 1976, España abandonó el antiguo territorio del Sáhara español de forma vergonzosa, en una traición a todo el pueblo saharaui, de aquel momento, príncipe Juan Carlos, después rey Juan Carlos I, cobardemente, frente a una marcha verde que había iniciado en aquel momento el que era rey de Marruecos, Hassan II, apoyado por los Estados Unidos. Estos medios de derecha que he citado anteriormente han dicho que era una buena idea entregar el Sáhara porque en aquel momento España tenía que salir del territorio que había venido ocupando desde siempre, porque los saharauis disparaban y mataban a los españoles. Eso es rotundamente falso. Es verdad que el Frente Polisario, en aquel momento un pequeño grupo de gente, atacó a barcos pesqueros canarios y mató a pesqueros canarios, a hombres del mar en pesqueros canarios que faenaban en las aguas canario-saharianas, en lo que siempre se conoció por el Banco de Pesca Canario-Sahariano. Pero no la totalidad del pueblo saharaui, y de eso yo personalmente soy testigo directo. Yo estuve en el Sáhara español, estuve en Bábez, estuve en La Güera y me relacioné en aquel momento, estoy hablando de los años 1970-71, y me relacioné, estando haciendo el servicio militar, con algunos de los saharauis, y de ninguna manera nos disparaban a los canarios allí. Lo cierto es que Estados Unidos siempre ha estado detrás de Marruecos para impedir, decía Estados Unidos, que la yihad llegase a las costas, frente a España, a las costas occidentales de África. España siempre ha estado cobardemente tratando de contemporizar con Marruecos. La totalidad de las fuerzas políticas de izquierda y algunas de derecha han considerado el mandato de Donald Trump como el mandato de un patán inculto, machista, y que no merecía la pena tratar con él. Donald Trump ha sido el primer presidente en décadas que no empezó ninguna guerra durante su mandato. Ninguna guerra. Pero además ese patán al que la izquierda española despreciaba, fue el que en una maniobra, desde luego no de un patán, sino de alguien inteligente,
fomentó un plan para que Marruecos aceptara al Estado de Israel y de esa forma empezar una nueva política en todo el Mediterráneo. Ese pacto Estados Unidos, Israel y Marruecos, Marruecos aceptando al Estado israelí, ha propiciado que la tecnología israelí la tenga ahora Marruecos, gracias a Estados Unidos y al patán de Donald Trump. Marruecos ha hecho una política exterior extraordinaria. Nada que ver con los patanes, eso sí, los patanes de España, y ya no me refiero solo al Partido Socialista que gobierna ahora, al anterior, el Partido Popular, al anterior también de Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que al hilo de lo que ha hecho Pedro Sánchez nos tenemos que plantear bastantes cosas. Primero que nada hay que decir que se está vendiendo esa carta que le ha mandado, porque la Moncloa lo está diciendo así, personalmente, Pedro Sánchez al sultanito Mohamed VI, es una especie de acuerdo, de modo que dicen que sí, que el Sáhara puede ser una provincia autónoma de Marruecos, como si Marruecos fuera una democracia, es una total dictadura, que está gobernada por un sátrapa que explota a su pueblo y los tiene en la miseria, a la mayor parte del pueblo, y que puede ser una provincia autónoma de Marruecos. Que ese acuerdo, que se carga todos los acuerdos anteriores y la resolución de las Naciones Unidas, que dice que allí tiene que haber un referéndum que en la práctica es imposible, eso lo tengo que reconocer, pero que España tenía que haber mantenido con una especie de ten con ten con Marruecos. Se está vendiendo desde el Partido Socialista, del Gobierno de España, desde la Moncloa, que lo que va a ocurrir con esa provincia, entregándole eso a Marruecos, es algo así como: yo te entrego, declaro esto que puede ser marroquí, pero tú renuncias a Ceuta, a Melilla y a Canarias. Esto es un mensaje que además confirmó Iceta, que además ha revelado, dice Iceta, me imagino que es mentira, como todo lo que dice el Partido Socialista, que también el rey estaba de acuerdo. Me parece que si eso es así, sería un error histórico de Felipe VI, y si no es así, sería una falacia más del loco, el absolutamente loco que está en la Moncloa, que lo que va a pasar es que Marruecos renuncia a la reivindicación sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre Canarias. ¿Por quién estamos gobernados nosotros? ¿Por quién estamos gobernados nosotros? ¿Cómo que renuncia? Nunca ha sido de Marruecos ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias, jamás. Y España tendría que mantenerse firme sin ceder al chantaje de Mohamed VI. Ya es una vergüenza que los propios españoles, el propio gobierno español diga que eso es una contrapartida para esto. Es rotundamente falso. Y el que conozca a los moros, que nadie se interprete esto como algo peyorativo, los moros es del latín mauri, son como son y no van a renunciar a nada, absolutamente a nada. Como ahora mismo sigue el gobierno de Pedro Sánchez humillando a España, porque está permitiendo que las Islas Chafarinas, estas que están viendo ustedes aquí, sean ocupadas literalmente por Marruecos con piscifactorías en donde España no está diciendo nada, en aguas que son españolas. Pero además lo están vendiendo diciendo que esa decisión de Pedro Sánchez obliga, dice la provincia, en una mentira absoluta de este periódico, el acuerdo obliga a Marruecos a desistir sus pretensiones sobre Canarias, Ceuta y Melilla. Rotundamente falso, porque no es un acuerdo. Es una carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, sin que nadie firme absolutamente nada. Pero es que entonces Marruecos va a parar la inmigración hoy, que es lunes 21, estamos llegando a la primavera. Acaba de llegar una patera a Arguineguín, una nueva patera.
Marruecos no va a renunciar absolutamente a nada. De querer tener un acuerdo con Marruecos, no tendría que expresarse en una carta dirigida del presidente el absolutamente disparatado, acirocado y alocado Pedro Sánchez al sultanito de Marruecos, sino en un acuerdo formal. En un acuerdo formal que incluya, y por eso hemos dicho hoy en este titular de este vídeo, que ha vendido a Canarias. Si hay un acuerdo con Marruecos, hay que preguntarle al gobierno de España dónde está en ese acuerdo la mediana de las aguas canarias con el territorio marroquí. ¿Dónde están? ¿Qué son aguas canarias y qué son aguas marroquíes? ¿Hay alguna contrapartida decente que no sea la cobarde que ha optado, porque es un miserable cobarde, Pedro Sánchez, con esa carta a Marruecos? Pedro Sánchez es un miserable cobarde. Lo voy a repetir por si no se han enterado. Es un miserable cobarde al que hay que sacar de la Moncloa cuanto antes. Pero cuanto antes es cuanto antes. A lo mejor de una forma o a lo mejor de otra. Pero hay que sacarlo cuanto antes. Si hay un acuerdo, ¿por qué siguen llegando pateras? Si hay un acuerdo, que es lo importante aquí, ¿dónde está la delimitación de las aguas canarias con el nuevo territorio, graciosamente dicho por Pedro Sánchez, que es marroquí, del antiguo Sáhara español? ¿Cómo es posible que en el momento en donde estamos atravesando una crisis energética de proporciones catastróficas para España, se enfrente a Argelia haciendo esta operación con Marruecos? Cuando previamente se había cabreado Marruecos porque habíamos hecho una operación ridícula con el señor Gali entrando ilegalmente en España en una solicitud de Argelia. Tenemos en la Moncloa, en el gobierno de España, a verdaderos indigentes mentales. Allí no hay nadie que tenga capacidad para dirigir un país como España. Nadie, ninguno, cero. Me cuesta creer que el Partido Socialista Obrero Español, la gente del común del partido, no sepa apreciar lo que estamos diciendo, porque la realidad es la que yo estoy contando y no la que vende el loco que está en la Moncloa. Canarias está vendida en este momento. Porque primero, ¿quién es Marruecos para pretender quedarse con Canarias, con Ceuta y Melilla? ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son esos tipos? Nada, nada de nada. Han hecho una política exterior muchísimo mejor que la nuestra y están envalentonados porque tienen el apoyo de Israel y de Estados Unidos. Y nosotros, aquí, dándole patadas a Estados Unidos. ¿Qué tardará Marruecos en reivindicar Ceuta y Melilla? Nada, nada, pasado mañana. Aquí los canarios, si el gobierno de España nos vende, como nos ha vendido ahora, que no piense el resto de España que vamos a estar tranquilos, ni parados. Tenemos un presidente del gobierno de Canarias que es una absoluta nulidad. Fíjense, en el gobierno de España, en el gobierno de Canarias, está conformado por un cuatripartito, lo llamaron el Pacto de las Flores porque se hizo en un parque en Tenerife, en donde está el Partido Socialista, en donde están los gomeros, socialistas de los gomeros, donde está Podemos y donde está Nueva Canarias. ¿Quiénes son la gente de Nueva Canarias? La gente de Nueva Canarias, con Román Rodríguez y Carmelo Artiles, fundamentalmente Carmelo Artiles en el Cabildo de Gran Canaria, llevan apoyando al Frente Polisario décadas. Hemos entregado a los canarios, a través de la cooperación internacional, millones de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, al Frente Polisario, a la gente que está en Tinduf, que está ahora mismo combatiendo a Marruecos. ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno de Canarias agache la cabeza otra vez, porque este es tan cobarde como Pedro Sánchez, y no haga frente a lo que dice el loco que está en la Moncloa? Ángel Víctor Torres podía haber dicho perfectamente este fin de semana: un momento,
¿Qué es eso de que Marruecos, el territorio, va a ser del antiguo Sáhara español una provincia autónoma de Marruecos? ¿Qué es eso? Si hay que sentarse en una mesa con los marroquíes, que son traicioneros como ustedes no se pueden imaginar, pero no tontos, si hay que sentarse en una mesa y decir, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para dejar solucionado este tema, hay que sentarse en una mesa, firmarlo todo, todo es todo, y el que se salte una coma, cachetón que le pega. Cachetón que le pega. Nosotros hemos cometido el tremendo error de, sabiendo cómo hay determinados puntos de salida de el Sáhara y Marruecos, de pateras que vienen a Canarias, de no haber simplemente intervenido allí y arrasar con todo lo que había allí. Me refiero a las embarcaciones, a las pateras y a toda esta historia, y después ya vamos a ver qué hace Marruecos. Tenemos un ejército, perdónenme que lo diga así, de mierda. El ejército español es un ejército de mierda. Presumimos ahora que tenemos aviones en el Báltico y que tenemos barcos en el Mar Negro. Pero las costas de España no las defiende nadie. Ahora estamos viendo y oyendo declaraciones de ex-GEMAT, de los jefes del Estado Mayor de la Defensa de España, que ya no lo son, diciendo que el peligro es Marruecos. Lo dicen ahora, que están fuera de esa responsabilidad. Pero lo están diciendo, que el peligro es Marruecos y que vamos a intervenir, como he oído decir a un general, tenía el nombre por aquí, ya no me acuerdo quién era, uno de ellos, lo pueden ver en la prensa, que antes o después vamos a tener una guerra híbrida con Marruecos. De modo que lo que ha hecho el presidente del gobierno de España es traicionar a los canarios, traicionar a los ceutíes y traicionar a los melillas. A todos los españoles. A todos los españoles. Pero yo hablo desde Canarias. Y como hablo desde Canarias y tenemos aquí un problema de inmigración extraordinario, fundamentalmente con los marroquíes, muchos de ellos delincuentes comunes, como no los ha habido nunca aquí, resulta que tenemos un problema con España. Los canarios con España, porque no están defendiendo nuestros intereses. Independientemente de lo que haga ahora Argelia, que precisamente en estos días va a tener que renegociarse el precio del gas, independientemente de eso, la pregunta desde Canarias es: ¿dónde está la delimitación de las aguas canarias con las marroquíes? ¿Quién se ha molestado en llegar a un acuerdo formal con el gobierno de Mohamed VI? Nadie. Porque simplemente tenemos un loco en la Moncloa que está destrozando a España y del que tendremos que hablar en los próximos días de la parte económica. Pero ahora, porque uno esté realmente enfadado con este tema, a Canarias Pedro Sánchez la ha dejado vendida.